Rusia debe preguntarse cuánto más tendrá que soportar. Con cada día que pasa, surgen más noticias de ataques ucranianos de largo alcance en la retaguardia profunda y directamente en territorio ruso. Y si Rusia no lo ha entendido hasta ahora, entonces realmente necesita aprender una verdad indiscutible. Cualesquiera que sean las defensas aéreas que tiene, están fallando completamente para detener los drones de Ucrania. El fin de semana, Ucrania atacó 2 veces a Rusia en una sola noche, y no fueron ataques comunes. 2 de las principales fuentes de apoyo bélico de Vladimir Putin han estallado en enormes bolas de fuego. Una vez más, Ucrania envió un mensaje que Rusia ya ha aprendido, alto y claro. Ucrania puede golpear lo suficientemente profundo en Rusia como para hacerle daño. El 24 de agosto, Euromaidan Press informó que Ucrania lanzó un ataque devastador y extremadamente coordinado durante la noche, que resultó en daños a un par de objetivos clave rusos. El primero, y quizás el más importante, fue el puerto de Ust-Luga, que se encuentra en el Oblast de Leningrado y es uno de los puertos de procesamiento de exportación de energía más importantes de Rusia. Eso por sí solo ya habría sido suficientemente malo para Putin, pero Ucrania decidió ir un paso más allá. Parece que la estrategia fue echarle sal a la herida abierta, ya que el segundo ataque de Ucrania fue contra una refinería de petróleo de Sizrun en el Oblast de Samara. Aún más petróleo refinado ruso está ardiendo. Empecemos con el ataque a Ust-Luga. En su informe sobre el ataque, el Kiev Independiente dice lo siguiente. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya reveló que estuvo detrás de un ataque a un puerto que Rusia nunca creyó que Ucrania pudiera alcanzar. El medio habló con una fuente anónima dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania, quien confirmó la participación de Ucrania y proporcionó la razón por la que Ust-Luga fue atacado. Rusia exporta petróleo y gas desde esta terminal usando una flota fantasma de drones. Las sanciones del Servicio de Seguridad de Ucrania reducen el ingreso de divisas extranjeras que Rusia necesita para hacer la guerra, dijo la fuente. La terminal que él menciona es una terminal de condensado de gas y combustibles refinados. Así que esto no fue un intento de destruir un barco ni de causar daños al puerto en sí. Ucrania identificó un activo vital dentro de Ust-Luga y lo atacó con una precisión devastadora. ¿Recuerdas el mensaje que mencionamos? Ucrania, poder atacar una terminal específica de gas, condensados y combustibles refinados en un puerto tan grande como Ust-Luga, le muestra a Putin que los drones de su enemigo no son un juego. Son rápidos, precisos y pueden entregar una fuerza explosiva devastadora. Euromaidan Press también compartió una fotografía y un breve video en su cuenta de X mostrando las secuelas del ataque ucraniano. En la foto se ve una densa columna de humo negro elevándose en el aire gracias a las llamas que envuelven el complejo de combustible de condensado que Ucrania afirma haber atacado. El video es un poco menos claro, con la vista algo obstruida, sin embargo muestra las llamas y el humo desde la distancia. También se puede escuchar claramente el sonido de las sirenas de fondo, lo que indica que definitivamente era una situación de emergencia para Rusia. Otro informe sobre el ataque proviene de New Sky, que dice que el ataque con drones de Ucrania ocurrió a las 2 de la mañana. Ese es un dato interesante. El video que acabo de mencionar parece haber sido grabado durante el día, quizá en la madrugada. El cielo es lo suficientemente claro como para mostrar que no es de noche, lo que significa que el incendio en la terminal Novotek en Ust-Luga ardió durante horas hasta que, según las autoridades, el fuego fue extinguido el 24 de agosto. Newsky señala que el incendio fue provocado por un dron ucraniano que impactó varios tanques de combustible, los cuales explotaron tras incendiarse. El mismo medio también señala por qué Ucrania eligió Ust-Luga en lugar de los muchos otros objetivos que podría haber atacado. La región de Leningrado es clave para la logística rusa. Según New Sky, ahí hay terminales que manejan gran parte de las exportaciones de petróleo, productos petroleros y granos de Rusia. De particular importancia es el puerto de Ust-Luga, que el Kremlin está tratando de posicionar como una alternativa clave para eludir las sanciones occidentales. Aquí es donde Moscú inauguró una nueva terminal petrolera en 2024, invirtiendo miles de millones de dólares en ampliar la capacidad. Los miles de millones de dólares que Rusia ha invertido en el puerto no son el único dinero que planea gastar. El 20 de junio se reveló que el banco VTB, mayormente estatal, planea invertir unos 10.000 millones de dólares en Ust-Luga en los próximos años debido a noticias sobre procesamiento de gas.
Los 10.000 millones de dólares son unos 800.000 millones de rublos. 300.000 millones se gastarán en 2025 y el resto en 2026. Unos 200.000 millones de los 800.000 millones de rublos saldrán del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, que es esencialmente un fondo de emergencia en el que Putin ha recurrido repetidamente para respaldar su invasión a Ucrania. También en junio, el Moscow Times informó que este fondo se agotará en 2026, lo que demuestra cuán importante es Ust-Luga para Rusia. Que el país quiera gastar de un fondo que necesita reabastecer para mejorar el puerto indica que Ust-Luga es una fuente clave de ingresos que Rusia busca aumentar. Y Ucrania acaba de ponerle un gran obstáculo a esos planes de crecimiento. Rusia, por supuesto, está en su ya muy practicada negación. Al menos ha confirmado que una terminal de combustible en Ust-Luga se incendió durante las primeras horas del 24 de agosto. Quienes han visto nuestros videos sobre ataques de largo alcance de Ucrania ya saben lo que sigue, la excusa de los restos de drones. El gobernador regional de Leningrado, Alexander Drasdienko, recurrió a Telegram para explicar la versión rusa. ¿Qué pasó en Ust-Luga? En la mañana del 24 de agosto, 10 UAVs fueron destruidos sobre el puerto de Ust-Luga, dijo él. Restos del dron causaron un incendio en la terminal de Novotek. Los bomberos y el Ministerio de Situaciones de Emergencia están trabajando para apagar el incendio. Parece que los restos de los drones ucranianos son más poderosos que los propios drones. Por supuesto, es obvio que las afirmaciones de Drasdienko de que Rusia derribó los drones de Ucrania solo para que los restos causaran un gran incendio justo donde Ucrania quería golpear son una tontería. Y quizás se pueda obtener una imagen más precisa de lo que realmente sucedió a partir de los testimonios de los residentes de Leningrado que presenciaron el ataque. New Sky informa que habitantes cerca del puerto oyeron y sintieron explosiones tan fuertes que hicieron temblar los vidrios de casas a varios kilómetros. El medio reporta que un residente afirmó: "Esto jamás había ocurrido ni en la Segunda Guerra Mundial". Todo el pueblo salió corriendo a la calle, los niños lloraban y las autoridades dicen que fue un cortocircuito. Un cortocircuito. Rusia convierte en un arte dar excusas terribles por no poder detener los drones de Ucrania con esa. Los residentes de Leningrado veían llamas tan altas que podían observarlas desde lejos. Un ataque ucraniano causaba estragos en otro sitio. Con este segundo ataque, Ucrania volvió a atacar el mismo tipo de instalación que en agosto, una refinería de petróleo. La refinería CISRAN mencionada previamente en el video. El informe de Euromaidan Press da la mayoría de los detalles y señala que el ataque ocurrió en la planta a unas 1.056 millas de Kiev, destacando lo avanzados que se han vuelto los drones de ataque profundo de Ucrania. Dice que los residentes locales informaron haber escuchado alrededor de 20 explosiones durante la noche del ataque, aunque no está claro cuál fue la fuente de esas explosiones. Podrían haber sido los drones de Ucrania siendo derribados, o esos drones podrían haber estado acertando en sus objetivos. Impactos directos en una refinería que ya había sido atacada 3 veces antes. En febrero, marzo y a principios de agosto, la refinería CISRA fue golpeada. Así que es bastante obvio en este punto que Ucrania ha establecido una ruta clara hacia un objetivo que quiere eliminar de una vez por todas. Rusia no puede decir que la refinería esté en buenas condiciones. Una foto compartida por la cuenta de Euromaidan Press en X muestra humo elevándose en el aire, probablemente como resultado de que uno de los drones de Ucrania logró un impacto directo. La misma cuenta también tiene un informe que parece mostrar un dron ucraniano en una trayectoria descendente hacia la refinería. Es difícil ver el dron, ya que parece una mancha negra en el cielo. Sin embargo, el resultado es innegable. La persona que maneja la cámara sigue la mancha hasta donde aterriza y se escucha una explosión masiva seguida de humo que se eleva. Ese es un impacto directo inconfundible. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania estuvo más que feliz de atribuirse inmediatamente el crédito por este ataque en una publicación de Telegram. En la noche del 24 de agosto de 2025, unidades de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto a otras fuerzas de defensa, dañaron por fuego la infraestructura de combustible y energía enemiga. La refinería CISRAN en Samara, Rusia, según la publicación. El Estado Mayor también reveló por qué se eligió CISRO.
señala que la planta maneja alrededor de 85 millones de toneladas de crudo ruso al año que convierte en productos refinados de petróleo, incluyendo gasolina, queroseno de aviación y diésel. En total, la planta representa el 30% de la capacidad total de refinación de Rusia. Puede no parecer mucho, pero más adelante en el video verás por qué es importante. Ahora, el 24 de agosto ya había sido una noche muy mala para las debilitadas defensas aéreas de Rusia gracias a este devastador combo de ataques 1-2. Ucrania también recibió un pequeño bono por sus ataques con drones, informa prensa Euromaidán. El medio dice que el ataque nocturno de Ucrania causó interrupciones en el tráfico aéreo civil, lo que incluyó la suspensión temporal de todos los vuelos desde el aeropuerto de Púlkovo en San Petersburgo. Ese aeropuerto no fue atacado directamente. Ese no es el estilo de Ucrania. Más bien, fue la amenaza que representaban los drones de Ucrania y la respuesta de Rusia a ellos lo que obligó al cierre. Ucrania lanzó 95 drones en 12 regiones, informó finalmente el Ministerio de Defensa ruso, y parece que algunos de esos drones llegaron a San Petersburgo. Por cierto, tenemos un video que cubre la estrategia de cierre de aeropuertos de Ucrania. Para saber más sobre por qué el cierre del aeropuerto de Púlkovo fue un gran beneficio para Ucrania, échale un vistazo para conocer esta arma poco conocida en el arsenal ucraniano. Dejando ese beneficio, el titular sigue siendo doble. Ucrania destruyó en una noche una terminal de gas condensado, combustibles refinados y parte de una refinería de petróleo. La pregunta obvia ahora es, ¿qué tipo de impacto van a tener estos dos ataques en el esfuerzo bélico ruso de aquí en adelante? En ambos casos, Ucrania ha atacado la infraestructura energética de Rusia. En particular, los productos que vende a otras naciones y que suministra a su propia gente y soldados en las líneas del frente de la guerra en Ucrania. En Ust-Luga, esto significa gas, condensado y combustibles refinados, productos clave para los ingresos de guerra de Rusia. Por eso fue importante el ataque. Ust-Luga es un centro clave para las exportaciones de condensado y combustibles de Rusia, y Rusia ha invertido miles de millones de rublos en expandir su capacidad. El ataque de Ucrania no solo dañó un activo importante, sino que también envió una advertencia de que la inminente inversión de Rusia en Ust-Luga puede deshacerse de la noche a la mañana. La Unión Europea al menos intenta abordar la dependencia europea del gas ruso. Está claro que el bloque financia la guerra de Putin, aunque intenta sancionar a Rusia para someterla financieramente. En junio, Reuters informó que la Unión Europea ha propuesto una prohibición gradual de todas las importaciones de gas ruso. Con nuevos contratos prohibidos desde 2026 y los acuerdos a largo plazo, terminando en 2028, eso está muy bien. Pero la prohibición total también está a más de 2 años de distancia. Rusia seguirá recibiendo mucho dinero de Europa por exportar energía. El ataque a Ust-Luga no solo fue sobre Ucrania, sino que mostró a Rusia que podían atacar uno de sus puertos clave. Buscaban dañar una instalación donde Moscú ha invertido miles de millones y de la que depende para ingresos por exportaciones. Rusia no puede vender lo que no puede procesar o enviar. El ataque a Ust-Luga no detendrá por completo las exportaciones de Rusia, pues serían necesarios muchos más ataques así para lograrlo. Esto nos lleva al daño que Ucrania causó a la refinación petrolera de Rusia, lo cual demuestra que Ucrania tiene la capacidad de atacar una y otra vez para cortar el suministro ruso. En pocas palabras, el ataque del 24 de agosto contra el CISRUN está lejos de ser un incidente aislado. Ni siquiera es el primer ataque de Ucrania contra la instalación en 2025 como se mencionó antes. Lo más importante es que en agosto Ucrania se volvió realmente seria en dañar la capacidad de refinación de Rusia. Y está funcionando. El 19 de agosto, los medios de United 24 informaron que una serie de ataques ucranianos contra la refinación rusa, que comenzaron en serio hacia finales de julio y principios de agosto, resultaron en que Rusia se viera obligada a cerrar refinerías por un equivalente al 13% de la capacidad total del país. En menos de un mes, Ucrania destruyó gran parte de la capacidad de Rusia para refinar petróleo en gasolina y diésel, productos necesarios para sus clientes, población y soldados. Publicamos un video analizando el impacto de estos ataques para Rusia tras conocerse la gran pérdida de capacidad. Échale un vistazo si quieres aprender más. Sin embargo, ha habido algunos desarrollos más desde que se publicó ese video que resaltan el impacto de ataques como el que Ucrania acaba de realizar en la instalación de CISRUN. Por ejemplo,
Rusia ha comenzado a imponer racionamiento de combustible a algunos de sus ciudadanos, ya que los constantes ataques de Ucrania están agotando los suministros, informó Euromaidan Press el 23 de agosto. Según el medio, el 42% de los ataques en profundidad de Ucrania desde enero han tenido como objetivo refinerías rusas. Y esos ataques han provocado tantos problemas que los residentes de las remotas Islas Kuriles ahora tienen que conformarse con un racionamiento de 10 litros, que son aproximadamente 26 galones, mientras Rusia se apresura a empezar a comprar gasolina a Bielorrusia. Claro, esto es racionamiento en unas cuantas islas, y la medida aún no se ha implementado en la Rusia continental. Ese es el punto. Si Ucrania sigue atacando a Rusia, se eliminará más capacidad de refinación. Menos capacidad implica menos combustible y posible racionamiento, lo que, a su vez, hará imposible que el ruso promedio ignore la guerra que inició Putin. Como lo dijo Discovery Alert en un artículo del 19 de agosto, la intensificación de la campaña durante los meses de verano es particularmente significativa, ya que este periodo suele registrar la mayor demanda de combustible dentro de Rusia. Este momento aumenta la presión económica al amenazar el suministro de combustible, justo cuando la demanda de consumidores y sector agrícola está en su punto más alto. Sin mencionar el impacto que estos ataques tendrán en el bolsillo de Putin. Rusia ya implementó una prohibición a la exportación de gasolina que se supone durará hasta el 31 de agosto, pero podría extenderse aún más, informó Reuters el 1 de agosto. Esto fue antes de que Ucrania comenzara sus ataques a las refinerías. Parece probable que la escasez que causa estas prohibiciones y el racionamiento empeore. Por supuesto, también hay que considerar a los soldados que están en las líneas del frente de la guerra de Ucrania. Si Rusia está enfrentando tantos problemas de suministro en el territorio continental, uno debe preguntarse qué también está asegurando que sus soldados reciban el combustible que necesitan para operar sus tanques y vehículos. Seguramente también habrá problemas de suministro allí, y estos, en vez de ser solo una molestia como para los ciudadanos rusos, provocarán bajas. NewsGuy agrega otro dato interesante a la historia. Indica que cerca del 30% de las exportaciones de crudo y productos petroleros rusos salen por el puerto de Ust-Luga. Si Ucrania ataca ese puerto y lo cierran, Rusia pierde cientos de millones de dólares semanales. Además, crea riesgos reputacionales para Rusia como exportador. Los clientes en el mercado internacional están empezando a dudar de la estabilidad de los suministros de un país que no puede proteger su propia infraestructura energética. Esto podría elevar la demanda de proveedores alternativos como Estados Unidos, Arabia Saudita o Noruega, según el medio. Ucrania no solo ataca a los suministros de combustible rusos, también causa daños a largo plazo. Eso podría hacer que Rusia baje en la jerarquía cuando otros países se preparen para renovar sus contratos de productos de petróleo y gas. Se mencionó un poco antes que Ucrania no ha detenido las exportaciones de energía de Rusia con su ataque a Ust-Luga. Los graves problemas que Ucrania ha causado a la refinación de petróleo rusa, con ataques repetidos, sirven de modelo para atacar otras instalaciones críticas. Si Ucrania puede lograr el mismo nivel de interrupción contra la infraestructura de condensados y combustible que ha logrado con la refinación, entonces Rusia está en serios problemas. Y lo más probable es que veamos más de este tipo de ataques en los próximos meses. Pero por ahora, Rusia está lamiéndose las heridas. Debería de estarlo. 2 enormes bolas de fuego causadas por un par de ataques exitosos de Ucrania son mucho daño para un país que ya ha sido llevado al límite. Ataque. Lo vimos muchas veces solo en agosto. El 24 de agosto tampoco es la primera vez que Ucrania ataca varias veces a Rusia en una sola noche. Unos días antes, Ucrania lanzó 3 ataques mortales y uno final para debilitar seriamente la maquinaria de guerra rusa. Descubre más en nuestro video y asegúrate de suscribirte a El Show Militar si quieres más videos sobre los últimos ataques profundos de Ucrania contra Rusia.